día obtuvo el número de votos más bajos desde su debut electoral, hablamos de Coqui, hace 24 años. El 36,83 frente al 42,66 que sacaron los dos candidatos de Juntos por el Cambio. La abstención superó al 40% y creció el voto en blanco. Hace ya unos días que está ya Manu Jove, periodista de PPT, desde Resistencia en Chaco. ¿Cómo andas, Manu? ¿Cómo estás, Jorge? Bueno, la verdad que Chaco, más allá de la conmoción, que por supuesto continúa con el caso de Cecilia, que sigue apareciendo novedades, está ahora sorprendido, te diría cuanto menos por lo que pasó ayer en las urnas, en las elecciones, con estos resultados, que todos acá catalogan como históricos, como vos bien decías. Primero, por la escasa participación, pero segundo, por ese resultado adverso contra un Coqui que, recordemos, vos lo planteabas ayer en PPT, 14 listas llevaban extras, digamos, como estrategia electoral. Venimos hablando en las distintas secciones, Jorge, de ley de lemas, de ley de colectoras, del sistema de acoples en las distintas provincias. Bueno, acá había pasos, pero en esas pasos Capitanich, cuando entrabas al cuarto oscuro, tenía más de la mitad de las mesas con su cara. Bueno, así todo le resultó adverso el resultado ante los candidatos combinados, claro, de Juntos por el Cambio. El que ganó en esa interna se llama Leandro Esdero, es radical, pero es más cercano a Patricia Bullrich. Contame, ¿qué pasó en la calle anoche en Resistencia? Mira, para empezar, después de lo que había sido la semana pasada, el jueves, un acto de cierre de campaña de Capitanich grandilocuente en el medio de todo lo que está pasando, hubo algunos reclamos muy puntuales acá en Chaco, por supuesto, pero nos enteramos que a Capitanich también le llovieron algunos reclamos de su fuerza a nivel nacional por hacer este acto. Bueno, a partir de ahí no habían preparado grandes festejos ni nada por el estilo, por supuesto que el resultado tampoco los acompañó en ese sentido, pero cuando empezó a darse vuelta la tendencia, empezaron a llegar, por ejemplo, al búnker donde todos estábamos, en la sede del PJ de Resistencia, bombos, empezó a llegar militancia como para acompañarlo, para no dejarlo solo en la derrota, de alguna manera. Un búnker que estaba preparado solamente para la prensa. Capitanich llegó a última hora, cuando iba cerca de un 30% escrutado, un par de minutos después de que termináramos en PPT, pasadas las 11 de la noche. Una curiosidad, Jorge, de la que veníamos hablando ayer y que llamó mucho la atención acá durante todo el día, es que cuando Coqui, desde la mañana, que fue a votar a las 8 de la mañana, hasta el cierre de la jornada, cuando se acercó a dar un discurso y a hablar con la prensa pasadas las 11 de la noche, siempre con un buzo rojo, con un pullover rojo. Acá lo tomaron como una provocación, Jorge, porque es el color característico del movimiento merenciano. De Merenciano Sena, claro. Exacto, entonces vos paseás por el barrio merenciano y es el color que predomina en las casas, en todos los paredones con la cara del Che Guevara. Bueno, el rojo muy presente, todos lo tomaron como una provocación, pero fíjate que ya había empezado a circular eso cuando fue a votar a la mañana, incluso antes de las 8 de la mañana que llegó a votar, ya empezó a moverse esa crítica, ese comentario, esa observación, sobre todo, incluso de cerca de la familia de Cecilia, bueno, desde la oposición ni hablar. Así todo, Capitanich decidió cerrar el día así. Cuando Capitanich llegó, vos sabés que Jorge igual lo vendió esto como un triunfo, porque hizo la cuenta en términos individuales. Claro, es cierto, él fue el candidato más votado, él tenía 14 listas que lo acompañaban a él, en una interna en la que ganó 99-1 realmente, en la interna del peronismo, contra los dos candidatos de Juntos por el Cambio que juntos lo superaron. Ya también se expresaron que van a seguir trabajando juntos, tanto Esdero como Polini, que es el segundo, que estaba apoyado por Gerardo Morales, y Capitanich lo vendió como un triunfo. En estas cuestiones, la verdad que ayer me sorprendía cómo el poco compromiso con la verdad del gobernador a la hora de declarar. Le pregunté puntualmente por esto que vos mencionabas, por el grado de abstención que hubo, y me contestaba, no, bueno, es algo más o menos que va en paridad con los números históricos de las PASO, cuando no es así. Si vamos directamente a las últimas, a las legislativas del 21, que siempre hay menos participación en las legislativas, hubo arriba de un 63%, o sea, 10 puntos más. O sea, la verdad que el dato no era, le preguntaba si interpretaba todo lo que pasa alrededor de Cecilia, la marcha, como algo vinculado
a esto, o a la abstención, o al resultado, y por supuesto que evadía la respuesta. También dijo que no tuvo comunicaciones con nadie del gobierno nacional ayer, y lo que se empezó a vivir después de que se dio vuelta ese resultado, Jorge, un clima, no te digo de alegría, pero sí de cierto alivio. Cuando empezaron a llegar los resultados, con el 1, el 2 o el 3% escrutado, Capitanich se arrasaba con un 56-57%, y de a poco se fue dando vueltas a esa tendencia. Bueno, había una sensación de desazón con estos primeros resultados, que por supuesto se modificó, sobre todo acá en Resistencia, donde estamos nosotros, donde estuvimos trabajando toda la semana, porque es primero la ciudad, por supuesto la capital, la de mayor densidad en cuanto a cantidad de gente, pero también es la más atravesada, Jorge, por el caso de Cecilia, porque Cecilia vivía acá, porque los SENA tenían su poder territorial en los alrededores de Resistencia, porque es el lugar donde fue la marcha. Fíjate que en Resistencia, Jorge, Capitanich perdió 46-20 en la elección para gobernador, pero en la capital, y es un poco lo que terminó definiendo la elección. No sé si hay, es muy rápido para que lo haya, datos respecto de la composición del voto de Capitanich, pero de todos modos, lo que se comentaba ayer durante el comicio, a medida que llegaban los resultados, Capitanich está, como nos contabas, más bancado por el interior de la provincia, claro, que por la capital. Claro, Jorge, exactamente. La capital le fue esquiva. Vos sabés que ya le había sido esquiva, pero obviamente no con esta diferencia. Capitanich, lo que te decía, cuando llega a dar el discurso por la noche de cierre de jornada, lo que dice es: fui el candidato más votado, en términos individuales, de vuelta. Pero si te fijas en Resistencia, lo que pasa es que está más cerca de ser el tercero que el segundo, incluso, en términos individuales. Ganó el ganador, es Dero, el ganador de la interna Juntos por el Cambio, casi duplicándolo a Capitanich, y él quedó más cerca de Polini, del segundo en la interna Juntos por el Cambio, que del primero. Bueno, Resistencia fue un poco determinante en el resultado final, y sí es cierto que en el interior de Chaco, Capitanich es donde se hizo más fuerte. También decía otra cosa Capitanich ayer, que es llamativa, Jorge. Él un poco plantea, bueno, ahora hay que ver si efectivamente se acompañan entre ellos los candidatos Juntos por el Cambio. Lo que hicieron apenas terminó el discurso de Capitanich, los dos dieron señales en ese sentido, hablando de trabajar juntos, felicitándose por la elección y demás. Pero Capitanich en las elecciones generales de septiembre no va a tener las 14 listas que tuvo ahora, porque eso se resume en una sola lista, que fue también lo que pasó. Pensá que de los casi 5.000 candidatos que había en total, en todas las listas con una oferta variada, 2.500 eran de Capitanich, es decir, la mitad de los candidatos para todos los cargos que estaban dando vueltas iban anexos a Capitanich, y por lo tanto terminan empujando la lista de Capitanich. Eso no va a repetirse en septiembre, que también implica una preocupación ahora